Hola, vamos a ver si el tema del diezmo es algo que se aplica ahora de forma correcta en el cristianismo, en el sentido de si no fue abolido por Jesús, o cómo es la forma de aplicarlo. Vamos a ver todo este tema. Y te recomiendo que mires todo el video, porque si miras una parte y decís, ya lo sé, te vas a quedar sin la información completa, porque hay cosas que las vas a saber, pero no sabes todo lo que te voy a estar diciendo a lo largo del video. O sea, si quieres aprender bien, tenés que escuchar todo, ¿sí? Por empezar, tenés que saber que vos estás yendo, si vas a una iglesia, estás yendo a una religión. Toda iglesia, aunque quieran negarlo, sus miembros, son parte de una religión. ¿Qué es una religión? Es una lectura, una interpretación de la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, yo no soy testigo de Jehová, no voy a esa religión, no soy un miembro de esa religión. Tengo entendido de que ellos no piden diezmo. Es más, yo no recuerdo, fui algunas veces a alguna reunión, no recuerdo que me hayan pedido dinero para nada, lo cual me pareció excelente. Pero después te dicen, de cuando vos ahondás y después y comen los comentarios y demás, uno donó una casa, otro donó un auto. Bueno, hacen eso. O sea, todas las religiones subsisten económicamente mediante algún modo. Todas. A los católicos, en algunos países, los subvenciona el gobierno. Eh, Creo que en Argentina, no estoy seguro, pero por lo poco que vi en las leyes, recién este año con mi ley se le cortó el sueldo gratis el sueldo que le daba el gobierno argentino a los curas. Entonces, si vos ibas a una iglesia católica y no te pedían nada, bueno, es que el gobierno te lo estaba pagando. En los judíos, había un 10% especificado en la ley de Moisés. ¿Qué pasaba? En todo lo que era la ley se apartaba un 10%. Vamos a hacerlo corto. Se apartaba un 10% para que los que trabajaban en el templo, y no solo eso, sino que había todo un movimiento social y a veces ayuda a las personas que estaban muy necesitadas, salía de ahí. Ahora, en la práctica, una ley perfecta. Sí, en la práctica. Pero en la práctica de lo que hacía la gente en sí, muchas veces se apartaba. Entonces tenés a Malaquías en que hay promesas de que si uno diezmaba correctamente, y Dios hasta te dice, pero probame en esto, a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos y te voy a bendecir en gran manera, porque no lo cumplían. Eso hablando en el judaísmo. Vamos, seguime. El judaísmo, el diezmo así, y el templo central, estuvo hace 2000 años. Ahora los judíos tienen sinagogas. Pero bueno, por eso te estoy diciendo, cada religión es una cosa distinta. Cada religión es una cosa distinta. Pero, ¿qué dice Dios y qué decía Jesús? También lo vamos a ver. Pero una cuestión histórica más. Los católicos, porque después la iglesia dominante pasó a ser el cristianismo, con después más o menos en el año. Primero hubo persecución a los cristianos, y después más o menos en el año 400 después de Cristo se hizo
la iglesia dominante y oficial. Y dejó de el paganismo, la religión griega o romana, de los dioses y demás, eso quedó totalmente destruido por el cristianismo. A partir de ahí, el cristianismo, el catolicismo, se vuelve prácticamente un gobierno, a la par de los distintos reinados. Y ellos nos encontramos que en la época medieval manejaban ejércitos, tenían ejército propio y tenían un imperio muy fuerte. Y te cobraban para todo. Te cobraban y te vendían indulgencias, te cobraban bautismo. Si la persona moría, te cobraban, creo que, oraciones especiales. Pensaban que, o decían algunos que se iban al purgatorio y si vos le pagabas, iban a estar menos tiempo en el purgatorio, una cosa así, en fin. Los protestantes dijeron no, el purgatorio en primer lugar no existe y no se puede cobrar por bautizar, no se puede cobrar indulgencias. Te cobraban indulgencias, o sea, si vos pecabas, o por ejemplo, alguien se casaba con un familiar, un primo, una prima, capaz que pagando una indulgencia, eso lo santificaban, digamos. Uno lo pagaba y ya estaba. En la religión católica, por la época medieval, y sin andar mucho en historia, estamos dando un panorama general antes de comenzar. Y los protestantes dijeron, no, eso no, solo dejamos el 10%. Se quedaron con el 10% del diezmo y obviaron todo lo otro. O sea, hubo una mejoría, a mi entendimiento, muy grande. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente dice Dios o si esto está todo bien. O sea, y actualmente en la mayoría de las iglesias protestantes, es decir, evangélicas o algo relacionadas con lo evangélico, porque en realidad los testigos de Jehová también entran en el protestantismo, aunque fueron un grupo independiente. Los mormones también es un grupo independiente, pero bueno, ellos también tienen el diezmo, si no me equivoco. O sea, acá la mayoría tienen el 10%. Creo que lo único que no los tienes son los testigos de Jehová, que ya te comenté cómo hacen. Puedes comentar en el video. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús en relación al diezmo. En ninguna parte del Nuevo Testamento te encontrás a Jesús diciéndote que tenés que dar el diezmo. En ninguna parte. Jesús no pidió que se dé el diezmo. No lo pidió. Así de claro como suena. Jesús no pidió que des el diezmo. No lo encontrás, no está en la Biblia. Solo hay una alusión, que la tengo acá escrito, y también lo escribí en griego, lo reproduje en una parte en griego, y lo vamos a analizar en primer lugar, porque es la única alusión que hay, así tan directa al diezmo. Presta atención a lo que dice. Acá está en la Nueva Versión Internacional, pero más o menos está... En todas te explica más o menos lo mismo. Si no puse otra traducción. Mira, dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Resaltemos la palabra hipócritas. O sea, ¿cómo los está llamando? Hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el enebro y el comino. Es decir, diezmaban todo.
todo. ¿Cómo los estaba llamando Jesús? Hipócritas. ¿Por qué? El por qué está en el pero, ¿sí? Que ese pero en realidad se puede traducir como por qué también. Caí. Bebés, no lo tengo, no importa. Han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, o sea, ¿por qué los llamó hipócritas? Porque diezmaban, pero descuidaban lo más importante. La misericordia, la justicia, se podría decir el amor. Esto, algunas traducciones creo que están distintos. Por eso los llamó hipócritas. Esa es la única alusión que hay. Y después dicen, debía practicar esto sin descuidar aquello. Ok. Se lo estaba diciendo a las personas. Jesús, ¿qué hizo? Vino a los suyos a enseñarles. ¿Y qué les estaba diciendo? Tenían que dar el diezmo, pero lo más importante no lo hicieron, que es la justicia, la misericordia y el amor. Debían hacer eso, debían hacer esto, mejor dicho, la justicia, misericordia y el amor, en primer lugar, sin olvidarse de hacer lo otro. Esto se lo decía Jesús a los judíos, que practicaban y que necesitaban de la ley, porque la ley era una sombra de lo que había de venir, que es Jesús, y que es la gracia. Fíjate que acá en el video tenés un montón de versículos, y había muchos más, pero te puse 20 versículos, o 22, no recuerdo, 19, creo que eran 20. Lo puse como título 20, en que te dice que no es necesario volverte al judaísmo. ¿Por qué? Porque estás en la gracia. ¿Sí? El diezmo es el judaísmo. El diezmo es una ley del judaísmo. ¿Sí? Vos ahora estás en la gracia. Pero de nuevo, a ver, escucha todo, no te quedes acá nomás. ¿Viste? O sea, escucha todo el video, toda la explicación. Seguimos avanzando. Es decir, si vos no das el 10%, esto no te quita la salvación. ¿Estamos? O sea, no, y si vos das un 10%, esto no te da salvación. O sea, no depende de tu salvación de dar o no dar un 10% de tu dinero. Así como no depende de los demás ritos judíos que estaban enumerados en la ley. Por ejemplo, si respetabas el día de reposo, o si comías o no comías determinados alimentos, si festejabas o no determinadas fiestas, todo eso es la ley. Todo eso era una sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir es Jesús. Jesús que dijo, lo más importante es la justicia, la misericordia y el amor. ¿Sí? Hay otra alusión en Hebreos 7, 1 al 10 sobre el diezmo, pero este pasaje menciona cómo Abraham dio el diezmo a Melquisedec, lo que establece una conexión con la práctica del diezmo del Antiguo Testamento, pero se usa más para argumentar sobre el sacerdocio de Cristo. O sea, el texto está hablando sobre el sacerdocio de Cristo y no sobre el diezmo como mandamiento. Es decir, el diezmo como mandamiento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no está porque no existía. Es algo que surgió luego a través de la historia, que te he mencionado un poco, por eso comencé hablándote un poquito, a grandes rasgos, de la historia. Pero Primera de Corintios, Pablo le gustaba, usamos esa palabra, mandar, organizar la iglesia. Le encantaba, era su ministerio, digamos. Ahí él le gustaba cimentar, digamos,
escribir, escribir qué se podía, qué no. Y entonces pone, por ejemplo, en 1 Corintios 9 del 13 al 14, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Bueno, esto es una alusión a lo que pasaba antes, a la ley. Y te dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio, lo nuevo, digamos que está acá, vivan de este ministerio. Epa. Fíjate que no te habla de un 10%, pero te está diciendo, así como antes, lo leemos de nuevo, los que antes sirvían en el templo recibían su alimento del templo y los que atendían el altar, participaban de lo que se ofrece en el altar. Y ojo que hay un gran error, que ya lo voy a mencionar. Lo menciono ahora. Uno de los grandes errores, para mí, según la interpretación bíblica, es que el diezmo lo maneja en las iglesias evangélicas el pastor a su criterio, y si el pastor tiene necesidad, agarra del diezmo para cubrir sus necesidades, pero quizás, no en todas, pero en algunas, quizás si algún hermano pasa por una necesidad, el dinero de las ofrendas y diezmos no va a parar a ese hermano. Lo cual es un error y es en contra de la Biblia, porque acá te dice que el que ayudaban, los que regularmente sirven al altar, también tienen su parte. Es decir, no solo el pastor, en las iglesias, los músicos, los que limpian, los que oran, los que van a visitar a enfermos, o sea, que están sirviendo en el altar, ellos también tienen que tener una parte. Ahora, esto es si hay necesidad. O si, no sé, un ideal, digamos. Porque, sí, un ideal, utilicemos esa palabra. Si vemos todo lo que pasaba con Pablo y lo que pasaba con la iglesia, Pablo es como que te dice, el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Entonces, si hay un hermano en una iglesia trabajando para el Señor 8 horas diarias, es digno de su salario. Pero Pablo, ¿qué hacía? Te hacía carpas y las vendía tratando de ganar dinero para no ser un peso en la iglesia. O sea, esa es una actitud, la actitud de Pablo. Entonces, si bien te está diciendo, es factible ayudar económicamente, o es lo correcto, él no lo hacía. Él no, en general, agarra, quizás a veces cuando lo necesitaba mucho agarraba, pero también te decía que tenía su trabajo, que es lo que debería corresponder, ¿no? Pero bueno, vemos que hay una alusión de que dinero iba a parar a personas necesitadas o a cubrir salarios de personas que sirven en un templo, en el Nuevo Testamento. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, ese dinero sale de las ofrendas. El diezmo hay que tacharlo, porque el diezmo viene de la ley. Pero, si bien hay que tacharlo, es un poco, parecería que, o sea, si te dicen, no, seguimos dando el diezmo para cubrir las necesidades,
Es factible, porque ¿cómo cubrís las necesidades? Pero no es factible que te obliguen a darlo y que te digan, si vos no das, no sos salvo, si vos no das, no vas a estar bendecido, porque quizás, supongamos que yo estoy muy necesitado de dinero, que encima tengo que dar dinero en una iglesia para que Dios me bendiga y si no lo doy, Dios no me bendice, ¿no? Eso es un horror pensar eso. Es un horror. A veces te va mal en lo laboral por una cuestión de entorno, porque el trabajo está complicado y punto. No porque des o no des dinero. Seguimos avanzando. Acá había puesto dos traducciones distintas. 2 Corintios 9, de 6 al 7. Lo fundamental. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada cual debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, así es el tema de la colaboración económica con una, o así debería ser, con una religión. Vamos ahí de nuevo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Es decir, el diezmo lo tachamos. Vos podés haber decidido dar un 5%, o podés haber decidido dar un 15%. Es válido. No, es lo que uno decidió en su corazón. No de mala gana ni por obligación. ¿Sí? No te pueden estar obligando a la iglesia a dar un diezmo. Si lo hacen, están procediendo en contra de Dios. Porque por gracia se recibió y por gracia hay que dar. Es un error muy grande en muchas iglesias evangélicas que prácticamente te cobran dinero por ir a la iglesia. Te lo cobran directa o indirectamente. Porque si te interrumpen la reunión y te piden dinero, te están pidiendo dinero. A mí me molesta que todas las reuniones te pidan dinero. Para mí lo ideal sería dejar en un costadito un sector y que tu mano, la mano derecha de cada uno, no sepa cuándo da su mano izquierda. Lo señalé al revés. Que la derecha no sepa cuándo da su izquierda. No que si vos no das dinero, te quedás solo parado en el medio de una iglesia, viendo cómo todos van y siendo menoscabado tu honor, mostrando que no podés dar dinero. Eso para mí está pésimo. Y se quedan, o todos pasan, y es visible ante todos quién da y quién no. Y ni hablar de cuando te piden un diezmo con nombre y apellido, y si no lo das, te llaman. Porque ahí literalmente te están cobrando por ir a la iglesia, lo cual es incorrecto. Para mí es incorrecto, porque de gracia recibieron y hay que dar de gracia. Ahora, la religión, un líder religioso o un grupo religioso que arma sus leyes y hace una lectura de la Biblia, y bueno, se van acomodando cada religión de su forma determinada. Entonces, si vos estás yendo a una religión, tenés que respetar sus ideas. Le vas a discutir, no, Jesús hizo así, no es un 10%, ¿no? Le vas a discutir si son sus ideas, ya es su religión, es su tradición. La iglesia evangélica también tiene tradición, aunque lo nieguen, aunque no lo reconozcan porque no son conscientes, pero hay toda una historia detrás de la iglesia evangélica. Y te lo he contado, que se quedaron con el diezmo y después lo siguieron haciendo. Es más, las palabras, todo viene culturalmente de forma histórica.
ponerte a discutir y demás por el tema del diezmo no da para mí. Jesús que mandó eh, que amemos, ¿sí? Que ayudemos a los necesitados. Los necesitados a veces es la propia iglesia. Hay iglesias, ponete también del lado del líder religioso, sea pastor o como sea que se lo llame. A, a ver, en Argentina, si no cambiaron las leyes, una congregación tendría que estar inscripta en la AFIP, en ingresos brutos. Me parece que tenía que pagar agua y luz comercial. O sea que te cobran mucho más la luz, el agua y el gas. Te cobran como 10, 20 veces más que una casa común. O sea, son unos costos impresionantes. Además, la iglesia evangélica generalmente, cuando pertenece a una central, la iglesia principal, le da un aval a una iglesia pequeña y la iglesia pequeña le paga un 10%. Y la central le da un aval muchas veces incluso jurídico a la iglesia pequeña. Y de nombre y de apoyo, digamos, hacen así. En fin. Entonces hay formado todo un ecosistema, se podría decir, una costumbre, que vos discutiéndolo no lo vas a cambiar. Y que muchos que quizás que estudiaron o en esa religión no logran ver que Jesús en realidad enseñó otra cosa. Sin embargo, como Jesús enseñó que amemos, que ayudemos y demás, si te piden un 10% y vos podés darlo, bueno, no es, no es una cosa de loco, o sea, no lo... A ver, vamos a seguir adelante. Marcos 12, 41, 44. Y se sentó Jesús, superior al extremo. Jesús, Dios, se sentó delante del arca de las ofrendas. Dios se sentó delante del arca de las ofrendas y miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 monedas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: estén seguros que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban acá. Porque todos pusieron de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, puso todo su sustento. ¿Qué ve? Anoté y se toma un bosquejo. ¿Qué ve Dios? O sea, ¿se está fijando en un número fijo, en un 10%? No. A veces hay testimonios y demás en la iglesia de que alguien cuando da, recibe. Bueno, es válido. Pero no es que si yo... Esto no es un negocio, no es un trade, no es un trade. Un trato, un intercambio de decir yo a Dios le doy tanto para que Él me dé 10 veces más. No, porque eso sería tentar a Dios. Lo estás tentando. Estás queriendo tentar a Dios como diciendo: oh Señor, ¿cómo vos no me das? Estás tentando a Dios. Ojo. O sea, si vos lo haces de corazón y decir, yo doy... Si lo haces de corazón... hay una línea muy fina. Bueno, no es muy fina, pero es subjetiva. ¿Cómo vos... O sea, vos tenés que saber si
¿Estás dando de corazón o estás dando por obligación? Por eso arriba, en el versículo anterior, vamos de nuevo ahí, te decía que no hay que dar obligado. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. La viuda no dio, o sea, digamos que, o supongamos que no dio por obligación, dio porque Jesús habló bien de ella. Una cosa es si das por obligación, si yo, por ejemplo, digo, tengo que dar dinero porque todos me ven si no pongo dinero, para no quedar mal. Y yo no sé si Dios te va a bendecir con esa actitud, ¿viste? Es entrar en la hipocresía. O sea, hipocresía de que te está pidiendo y te está prácticamente obligando a que des, generando ese entorno. Hipocresía del que participa porque, o sea, hipocresía. Hipocresía es armar como un teatro, digamos. De ahí viene esa palabra. Es como hacer una actuación. Si no me alcanza el dinero, ¿estoy obligado al dar el diezmo? No. Al contrario, los hermanos te deberían ayudar económicamente en vez de pedirte dinero. Si a mí me sobra el dinero, ¿estoy obligado a dar el diezmo? Debería dar en general más. Si el dinero te sobra, pero todo esto es relativo, ¿no? Y va cambiando. Si vos ahora manejás una empresa y sos dueño de una empresa y te sobra el dinero, tenés que saber que por ahí ahora te sobra, pero quizás después te falta. Entonces las empresas manejan inversiones y a veces es muy común que haya años en que les va bien y haya años en que les vaya mal, pero se solventan con los años en que les fue bien. Entonces, eso uno lo tiene que tener en cuenta, aunque sea cristiano. Es lo que pasa en los negocios, en el manejo de las finanzas. ¿Cuánto doy? Si me sobra realmente el dinero, aunque me sobre, o sea, de nuevo, el concepto es cada uno tiene que buscar la guía de Dios y a ver lo que da y no ponerse quizás o sí, cada uno lo tiene que evaluar bien, cuánto da. Pero no es el líder religioso el que te tiene que decir cuánto tenés que dar. Uno lo tiene que evaluar. Pero en general, cuanto más se tiene, más hay que ayudar a los demás. El mayor es el que más sirve, no el que más es servido. Otra enseñanza de Jesús. Una de las cosas que a mí me fastidian y que las veo muy mal es que en la iglesia suelen pedirte dinero cada vez que se juntan. Eso o sea, pedir dinero cada vez que se juntan ¿qué pasaba con los discípulos? Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, era el que levantaba la ofrenda. Y no vemos en los relatos de la Biblia en ningún momento en que Jesús diga, bueno, ahora va a pasar Judas a recoger la ofrenda, ¿cuántos quieren dar? Dios, y te empieza a hablar así. Dios prospera al bailador a hacer propaganda para que la gente ponga dinero. Nunca lo hizo Jesús. Nunca. Y si lo llegaba a hacer algún discípulo, para mí que Jesús lo callaba. Porque tampoco se lo menciona que Judas estuviera pidiendo. Quizás simplemente tenía eso ahí, o le daban y lo guardaba. Encima robaba Judas. Pero, entonces, si eso hacía Jesús, ¿por qué ahora en medio de una reunión te predican la salvación y después te están pidiendo dinero?
o te están diciendo que Dios te ayuda y después te piden dinero. Eso para mí es incorrecto. Pero veamos también la otra parte. Supongamos que vos o que yo soy el líder de una iglesia y no tengo dinero para pagar las cuentas. Si yo digo, uy, tengo que pagar la luz, esto, aquello, lo otro, quisiera colaborar con dinero con la que limpia, tengo que arreglar el gas, tengo que pagar un impuesto, aquello, lo otro. Todos esos pensamientos, o sea, se te puedes sentir la ansiedad de pedir dinero, ¿viste? Lo necesitas para la iglesia. ¿Y y lo mencionas en la iglesia? Hay que ser un poco considerados también de que es algo muy humano que alguien en momento de necesidad pida dinero, ¿sí? Sin embargo, bueno, y más aún si lo tienen por costumbre religiosa, de que toda reunión te piden dinero, cosa que para mí está mal, está pésimo. Es una costumbre que debería dejar de existir. Si vos predicas la fe, tenés que vivir también por fe. Y la iglesia tiene que vivir también por fe. O sea, no hacer prácticamente en el medio de una reunión un stop y un pedir dinero con publicidad para que la gente ponga más dinero lo máximo posible. Eso para mí está pésimo. Estoy tardando un siglo en hacer el video. Hechos 4:32 al 37. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía, resalto, y se repartía a cada uno, resalto, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, la iglesia en ese momento estaba sufriendo persecución, prácticamente estaban en guerra, te podían quitar todo, entonces se apresuraban y lo vendían, antes que se lo quiten. Y traían y le ponían ahí a los pies de los apóstoles los montos, lo que habían ganado. Imagínate la pobre situación, ¿no? O sea, vendés todo lo que tenés y la fe también. Me ponían ahí. Y ellos lo repartían entre todos. Entre todos. No entre la iglesia. Entre todos. Entre todas las personas. No en la iglesia para que la iglesia esté linda. No había iglesia. No había. O sea, la iglesia se reunían donde podían. Eso era la iglesia. Cada uno. La iglesia es cada uno. No un templo. Y ellos repartían y no había necesidad porque todos tenían. La actitud cristiana. Y entonces a todos los reconocían los cristianos al principio por tener mucho amor. ¿Vos llegás a hacer esto ahora? ¿Ahora se llega a hacer esto? Es un descontrol. No se puede. No se puede. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del dinero. Sin embargo, acá hay otro texto más en que te está diciendo que las ofrendas, no el 10%, el 100% de lo que vendían, algunos vendían todo y lo traían. Es que era para todos, no solo para el pastor o para un templo, era para todos, para la gente. Hay muchas alusiones en la Biblia que de cuidado de todos, cuidado de viudas, las viudas que no se iban a casar,
Bueno, el último texto que anoté acá. Lucas 6, 37, 38. No juzguéis y no seréis juzgados en español antiguo. Jesús no hablaba en español antiguo, ¿eh? Estamos demasiado acostumbrados algunos a usar una traducción en español antiguo y estamos en Latinoamérica. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonar y serán perdonados. Dar y se les dará. Medida buena, apretada, remecida. Bueno, cuando se pesaba, una medida buena era el tarrito con realmente buena voluntad. Hasta lo apretabas para que entre más, ¿sí? Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os será medido. Bueno, si vos sos una persona que da, vas a recibir, ¿sí? Pero hay que dar de corazón. Eso es lo más difícil quizás. O para algunas personas. Para algunas personas es más difícil. Generalmente los que más tienen les es más difícil dar. Porque el que más tiene está acostumbrado a sacar cuentas. A sacar cuentas, a evaluar todo. Y el que tiene poco está más acostumbrado a eso de compartimos entre todos. La cuestión de que la Biblia que nos motiva a ser generosos, Jesús nos motiva a ser generosos, a ser dadivosos, a dar, que Él te dice que no te va a faltar nada. Cuando sos generoso, sos dadivoso, sos bueno. Pero no hay un número específico como había en el pasado de un 10%. Eso no. Eso no. Además, que yo nunca vi que lo aplique, o sea, muy poco se ve que lo apliquen. Me corrijo, no es que nunca lo vi, muy poco se ve que se aplique, de que se ayude económicamente a los hermanos necesitados. Porque la iglesia son los hermanos, no una construcción. La iglesia importante es cada persona, o sea, cada ser viene siendo el templo, uno es el templo verdadero. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo, yo creo que acá ya quedó todo clarísimo y se necesita comprensión, o sea, no es esto para ponerse a discutir, no sirve discutir. O sea, ya te digo, si vos vas a una religión y tiene por costumbre un acto religioso de un 10%, ¿qué te vas a poner a discutir? Es en vano. Acostumbran eso, a hacer eso, punto. Es una doctrina de su religión. O lo aceptás, o Dios no te va a castigar por aceptarlo. Al contrario, es más lo que te va a bendecir si no querés hacer problema y realmente querés estar ahí. Pero es una actitud, pedirte un 10% es una actitud que para mí no va según lo que dicen las escrituras. No va. Ahora, lo que te digo, o sea, tampoco va que te pongas a discutir, a pelear por este tema. Porque uno puede dar más, en realidad, que un 10%. Pero lo que pasa es que es decisión de cada uno. No tienen que venir y decirte que des. Uno es el que decide si da o no da. Bueno, que tengas éxitos, que estés bien y espero que este video haya sido útil.